Para eso vamos a invitar al licenciado José Manuel Hurtado para hacer su ponencia. Bienvenido nuevamente y gracias por estar aquí en este espacio para compartir los conocimientos y las experiencias que se están dando con motivo a la cumbre de la Tierra. El tema que nos toca hoy para compartir con ustedes desde la experiencia de los movimientos sociales, concretamente del Frente Ecológico Regional Aragua-Carabobo, tiene que ver pues con ese eslogan de pensar globalmente y actuar localmente. Entonces tenemos que tener una visión global del acontecer político, ecológico, social, a nivel mundial, a nivel global, pero también tenemos que tener un accionar en estos espacios. Y es allí donde el Frente Ecológico logra inscribirse en ese proceso del pensamiento global y asistimos a la cumbre de la Tierra en el año 92. En esa oportunidad nos tocó ir como delegación juvenil. Yo formaba parte de esa delegación juvenil. Hoy estamos en la delegación de adultos mayores, como me catalogaron en la reciente encuesta. Y como tengo un problema en la rodilla, entonces me complementaron con un problema de discapacidad funcional, entonces quedé catalogado como adulto mayor con discapacidad funcional. Bueno, pero aquí estamos compartiendo esa experiencia porque posteriormente tuvimos la oportunidad de participar en Río +5, en Nueva York, junto con otro compañero que está por aquí de la Red de Cooperación Amazónica. Fue la primera evaluación de 5 años y ya en esa primera evaluación del Río +5 en Nueva York, en la sede de la Nación Unida, ya se vislumbraba que la Agenda 21 tenía un fracaso. Y de allí las pocas organizaciones que nos reunimos en un famoso o muy conocido comité de ONG del sur, porque nos tuvimos que pelear con las ONG del norte y dividirnos. Quedaron las ONG del norte que representaban a los intereses del capital transnacional en todos estos eventos, y las ONG del sur que nos dividimos y logramos un espacio de participación en el Consejo, la Comisión de Desarrollo Sustentable Sostenible, como quieran llamar, de las Naciones Unidas, la que lleva el seguimiento de las dos convenciones que salieron a raíz del Río de Janeiro, la Convención de Cambio Climático y la de Diversidad. Posteriormente se tuvo la oportunidad de acompañar al ciudadano comandante presidente en Río +10, en Johannesburgo, y bueno, ahí se hizo otro trabajo, y de toda esa experiencia nos quedó que ya teníamos que complementar ese eslogan de pensar globalmente y actuar localmente, porque la visión era: ustedes piensen en el planeta, que tenemos que salvarlo, no es un problema de todo, pero quédense allá en su localidad, no vengan a echarnos broma para acá, a Seattle, a Doha, a todos esos eventos donde nosotros nos concentramos para planificar el control del dominio pues, de la naturaleza. Y es así como entonces complementamos el pensamiento desde los movimientos sociales. Decimos que hay que pensar globalmente y actuar localmente, pero hay que pensar localmente, repensar lo local y actuar globalmente, y vamos a estar en todos los escenarios en donde se tenga que dar debate para reorientar hacia la construcción de un modelo socialista, ecosocialista, comunista alternativa al modelo de producción capitalista imperante. Y es por eso que ya el lunes estamos saliendo una delegación de Venezuela a participar y a lograr uno de los objetivos que creemos que es el principal que debemos llevar a la cumbre de Río +20, y es jugar, lo digo con toda responsabilidad, con todas las organizaciones, con toda la representación gubernamental, jugar al fracaso de Río +20, porque Río +20 representa la consolidación de la economía verde, que no es más que la supremacía de lo económico sobre el desarrollo sustentable y sus tres bases fundamentales, que eran lo social, lo ambiental y lo social, lo ambiental y lo económico. Bueno, pusieron por encima un nuevo término que busca esto. Y bueno, como conclusión de esa experiencia, de ese proceso de participación, estamos convencidos de que tuvimos 20 años en un gran circo, el gran circo de las dos grandes convenciones, la Convención del Cambio Climático, que nos mantuvo entretenidos con el problema del calentamiento global, mientras que la Convención de Diversidad Biológica iba caminando hacia los accesos a los recursos de la diversidad biológica, que no es más que el acceso a los tres componentes
de la diversidad biológica, al acceso a los ecosistemas, el acceso a las especies y el acceso a los recursos genéticos. Y eso se materializó en Doha y en todas las COP, las conferencias de las partes, que buscan de alguna forma la mercantilización de la naturaleza. Y mientras tanto estábamos entretenidos en el gran circo de la Convención del Cambio Climático, donde las últimas COP evidentemente han sido un fracaso, y por eso consideramos que esta cumbre efectivamente va a conducir a un fracaso. No creemos que vaya a haber acuerdo entre las palabras que están en corchete, pero a la final así se resolvieron los corchetes. El contenido completo es hacia una economía verde, donde se propone mercantilizar la naturaleza a través de la generación, de la afectación de los recursos naturales para generar esa escasez que muy bien Calora lo mencionaba, que a través de la escasez, mientras más se destruye la naturaleza, efectivamente se empieza a generar esa escasez y empiezan a tener precios, y es por eso es que no se ha detenido. Las especies han seguido desapareciendo y se ha aumentado el 30% de las emisiones de CO2 después de la Convención de Cambio Climático. Y un mecanismo que se creó, que era un mecanismo perverso, porque era simplemente, Kioto no era más que un mecanismo para consolidar un mercado del CO2, era una solución del modelo de producción capitalista, y que de alguna forma nosotros les hicimos el juego, y bueno, las grandes potencias industrializadas jugaron al fracaso, y ahora que pretenden mercantilizar la naturaleza en Río +20, consideramos que un papel fundamental de los gobiernos es jugar también, o sea, el fracaso de esa intención de ellos de consolidar las bases de la mercantilización de los recursos ecosistemas, especies y recursos genéticos. Bueno, todo ese pensar nos conduce a actuar localmente, pero también desde lo local, pensar en lo local, repensar lo local como propuestas de solución alternativa, donde vamos a encontrar las soluciones para también incidir y actuar a nivel global. Pero el frente, como actor de una región, nos hemos propuesto, pues, después de la cumbre de Río, incidir en los aspectos locales. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Ya estamos realizando las acciones que se van a realizar a nivel mundial, pero a nivel local tenemos que hacer algunas cosas. Entonces, el Frente Ecológico se decidió trabajar por dos aspectos fundamentales: el agua, porque los estados Aragua y Carabobo de alguna forma se surgen del mismo sistema del acueducto regional del centro y tenían como pozo séptico común al lago de Valencia, producto de ese modelo de ocupación espacial del modelo de producción capitalista, del modelo urbano industrial, que todas esas industrias de Caracas fueron trasladadas a la cuenca, y bueno, nos unía ese tema fundamental, y la conservación de los bosques como fuente primaria del agua. Gracias a la iniciativa del año 2010 en la Cumbre de los Pueblos en Bolivia, la iniciativa del presidente Evo Morales, se eleva a las Naciones Unidas el derecho al agua potable, que hoy se convierte, pues, en un derecho humano fundamental. El 28 de julio del 2010, a través de la resolución 64292, la Asamblea reconoce principalmente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando, pues, un agua potable limpia y el saneamiento de la misma son esenciales para el pleno disfrute de la vida. El derecho humano al agua es, pues, el derecho a disponer agua suficiente, saludable, aceptable, físicamente, accesible, porque hay gente que tiene que caminar kilómetros para conseguir agua potable, asequible porque son los precios del agua, hay gente que paga exagerados precios por agua potable. Bueno, como lo estamos viviendo ahorita, un envase de agua potable cuesta muchísimo más que llenar un tanque de gasolina. Con 5 bolívares llené el tanque del automóvil y 10 bolívares cuesta un agua potable envasada. Bueno, entonces eso es parte del derecho al agua potable, para que cumpla esas condiciones, que sea aceptable, accesible, asequible para el uso, por supuesto, personal y doméstico. Y ese derecho
al agua potable es un derecho fundamental, que al convertirse en un derecho humano, y esto es sumamente importante, efectivamente la responsabilidad del cumplimiento y de la garantía del derecho son los gobiernos, son el Estado y el gobierno propiamente. Bueno, y dentro de esa lucha como movimiento hemos decidido pues, profundizar este problema y estamos trabajando a nivel local en la defensa de los recursos hídricos para garantizar el agua, el derecho a un agua potable, en donde el papel de las autoridades locales, que es parte de este evento que nos convoca el día de hoy, es sumamente fundamental, porque en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se contempla que el abastecimiento y el saneamiento del agua es competencia pues, de las autoridades locales de los municipios. Así es ratificado por supuesto en la ley orgánica del Poder Público Municipal y en la ley de prestación del servicio de agua potable y saneamiento, o sea que son los instrumentos jurídicos que señalan que es una competencia de la municipalidad, y por eso consideramos que es fundamental que este escenario, y gracias por esta oportunidad, nos llame a la reflexión para incidir en la toma de decisiones que tengan que ver con el ejercicio de este derecho humano. Y en nuestra región, para nuestros visitantes de afuera, hemos recreado algunas láminas que vamos a pasar muy rápido por razones de tiempo, pero un poco para que se ubiquen desde el punto de vista geográfico. El lago de los Tacarigua, ubicado en la zona centro-norte costera, fue catalogado como una de las bellezas escénicas más hermosas del mundo por Alexander von Humboldt. Mire que Alexander Humboldt había recorrido el mundo y había visto bellezas, y para él efectivamente esta fue una de las más bellas y alegres. Igual apreciación tuvo Agustín Codazzi al compararla con un zafiro al lado de Tacarigua. Anteriormente se llamaba así, después se le empezó a llamar Valencia, y ahora, después de la división de los municipios, Valencia no tiene costa en el lago de Valencia, que ha recuperado su nombre, y estamos trabajando para que se denomine el lago de Tacarigua. Bueno, aquí tenemos una visión del geográfico, una fotografía satélite del lago de Valencia. Es un lago endorreico en donde convergen aproximadamente 22 ríos tributarios, lo llaman algunos el lago de los 22 ríos, y es un lago que cuando vino Humboldt y estuvo haciendo los recorridos, y los levantamientos cartográficos, que por cierto sirvieron para toda la campaña de independencia, porque hay que recordar que cuando Simón Bolívar hizo su juramento en el Monte Sacro, nada más y nada menos estaban sentados por ahí cerquita de Simón Rodríguez, Humboldt y Voltaire, nada más. Grandes pensadores de la época, y bueno, parte de esa cartografía fue lo que se utilizó en parte de la independencia. El lago Valencia tenía un desagüe por aquí, por la cuenca hacia el drenaba hacia el río Orinoco. Por supuesto, después del proceso de colonización, de las plantaciones, del proceso de deforestación, de intervención de la vegetación natural, este lago sufrió un desecamiento paulatino en la medida que se iba interviniendo pues, en el proceso de la colonización, hasta el momento en que se llega al proceso urbano industrial de este modelo de producción capitalista, que efectivamente tiene unas primicias que es máxima producción, máxima ganancia, mínima inversión. Por supuesto, toda inversión en materia ambiental es descartada y desechada. En ese sentido, nadie se preocupó por las consecuencias aguas abajo de sus efluentes líquidos, y entonces empezó a recibir toda la contaminación, no solo del área urbana, sino también del parque industrial que se fue estableciendo. La cuenca del lago está ubicada en esos dos estados, tiene aproximadamente una superficie de 3.140 kilómetros cuadrados, lo cual es aproximadamente la décima parte, o sea, unos 340 kilómetros cuadrados, forman parte del espejo del agua. Y existen diversos municipios que forman parte de esta cuenca del lago de Valencia, razón por la cual obviamente reiteramos esa llamada a que las alcaldías
forman parte de esta cuenca hidrográfica, bueno, asuman efectivamente el control, la categoría social, el ejercicio y la participación de todo lo que tiene que ver con el cumplimiento del derecho a un agua potable y al saneamiento. Los principales conflictos que afectan al lago de Valencia, lo vamos a señalar muy rápidamente: la contaminación de los cuerpos de agua por efluentes industriales y urbanísticos, explotaciones y extracciones minerales hacia el norte, en toda la franja Majuacara, San Joaquín, Mariara, la contaminación atmosférica por el parque industrial y el parque automotor, y el deterioro del agua potable, tanto superficial como de los acuíferos. Deforestaciones y talas indiscriminadas en las cuencas de su río tributario, incendios de vegetación de origen humano, de origen antrópico, destrucción de los suelos agrícolas de primera clase, cambios bioclimáticos por las deforestaciones, alta producción e inadecuada disposición de los residuos. Eso es en cuanto a la cuenca. Eso es todo, buena parte, no son todos, pero sí lo más importante que podemos resaltar de toda la cuenca hidrográfica. Pero el propio lago de Valencia tiene algunos problemas bien serios por los cuales está atravesando en la actualidad. El primero es la salinización, incremento de las concentraciones de las sales producto de la disolución de los elementos que forman el suelo, incremento de la materia orgánica que proviene de las aguas residuales. Como les señalaba, durante muchos años este lago conformó pues, el pozo séptico, el receptor de todas las aguas residuales de la cuenca hidrográfica que lo constituye. Contaminación por sustancias químicas no biodegradables y el incremento de los niveles del lago. Esto ya lo vamos a ver más adelante, porque inicialmente, por el proceso de ocupación territorial, el lago empezó a disminuir, pero después se empieza a inyectar nuevas fuentes de agua externas que traen como consecuencia un incremento en los niveles del lago. Más o menos aquí hay una visión de todo el desarrollo urbano industrial que se ha ido estableciendo alrededor del lago de Valencia, del espejo del lago. Aquí vemos cómo se afectan los terrenos de primera clase para la producción de alimentos, que es importantísimo señalar que solamente el 2% del territorio nacional es tierra de clase 1 para la producción de alimentos. Y de ese 2%, aproximadamente 2 a 3%, el 60% se encuentra ubicado en la cuenca del lago Valencia. O sea que hay una equivocada y errónea ocupación del territorio, uso del territorio, cuando estamos destinando las tierras de primera clase para producción de alimentos, para el desarrollo de urbanismo, que por cierto, muchos de estos urbanismos vienen siendo afectados por la crecida de los niveles del lago de Valencia. Y bueno, ocupación de alguna forma, unas autorizadas y otras por invasiones con fraude inmobiliario, lo que llaman el ranchotráfico, porque los invaden y a la siguiente semana ya están en los periódicos, se vende rancho con 2 habitaciones y aire acondicionado. El problema de los incendios forestales que vienen afectando la cuenca, la naciente de los ríos que suministran de agua potable a nuestros lagos y embalses. Y es bastante serio este problema, porque cada día va tomando y va destruyendo buena parte de los bosques nublados de todo el Parque Nacional Henry Pittier y del Parque Nacional San Esteban, que son los dos importantes parques que protegen la parte de la cordillera de la costa de esta cuenca hidrográfica. Vertederos de basura como el de Maracay y San Vicente y digamos, disposición final inadecuada, muy similar a la del Tocullito, solo que el vertedero del Tocullito, donde se depositan los residuos sólidos de nuestra ciudad, de los municipios de la Gran Valencia, drenan hacia el Pao Cachiche, otra fuente de agua potable importante. Y el vertedero de San Vicente, que es el que recoge toda la basura, los residuos, esos sólidos de las ciudades de Maracay, terminan al lado del lago. Por supuesto, los lixiviados van a parar directo.
Todo esto tiene un programa del gobierno nacional para el saneamiento con una nueva ley que busca eliminar este tipo de vertederos a cielo abierto por otro tipo de tecnología que efectivamente cambie esa realidad. Y bueno, afortunadamente hay una visión de mejorar esta situación gracias al proceso revolucionario, los alcaldes revolucionarios que vienen tomando iniciativas como las que ayer vimos para hacer un aprovechamiento y eliminar esas fuentes de contaminación. Y aquí vemos el problema del incremento del lago Valencia. Entonces son las cuotas en que estaba el lago, y esto es todo lo que se ha ido inundando en estos últimos años, producto del aumento del nivel del lago de Valencia. Ha ido tomando bastante urbanismo y muchísimas áreas de agricultura, sobre todo impactando el sur de la ciudad de Maracay, de nuestro otro estado vecino, el estado Aragua. En Carabobo los efectos han sido menores, pero donde más se ha sentido es en el sur de Maracay. Y esto básicamente se debe a que originalmente había unos aportes naturales que venían, digamos eran los que aportaban agua al lago de Valencia, y eso venían por las precipitaciones y los tributarios naturales que conformados por unos bosques nublados retenían el agua en la temporada de invierno y la dejaban descargar en la temporada de sequía. Y esos eran los aportes iniciales, y los únicos volúmenes exportados eran los de evaporación, porque es un lago endorreico. Pero con el desarrollo urbano industrial, con una alta demanda de agua, entonces se tuvieron que importar otros volúmenes de agua para suministro de agua potable a través de lo que se denominó el acueducto regional del centro o sistema regional del centro. Dos grandes embalses, el Pau La Balsa y el Pau Cachinche, cada uno con su respectiva planta de potabilización, que venían a abastecer para el uso industrial y doméstico, pero que esas aguas, después de ser utilizadas, se constituían en aguas residuales y eran un nuevo aporte al lago de Valencia. Como el río Cabriales, que originalmente drenaba hacia el Pau Cachinche, o sea, era una parte de la cuenca del Orinoco, Valencia era parte de la cuenca del Orinoco a través del río Cabriales, pero como el Cabriales recogía todas las aguas servidas de la ciudad y precisamente estaba en el camino, en el embalse Pau Cachinche, se tuvo que desviar hacia el lago de Valencia para que no contaminara esta importante fuente de agua que se estaba construyendo para suministrar agua potable a las comunidades. Y entonces estas dos nuevas fuentes de agua, aguas residuales provenientes del acueducto, más el desvío del río Cabriales, generaron que el lago cambiase su patrón. Venía en un proceso de secamiento, bajando los niveles. En el año 76-78 se pone en marcha el acueducto regional del centro, se desvía el Cabriales, y entonces vemos el proceso de recuperación con las consecuencias que hoy estamos efectivamente viviendo en todos los márgenes de la orilla. Ya se ha establecido la cota más o menos en la cota 402, estamos en la actualidad. Y aquí está el histórico de cómo ha ido aumentando y afectando diferentes zonas del sur de Maracay, que es donde ha tenido mayor efecto el crecimiento del lago de Valencia, que es uno de los problemas hoy que llaman la atención y que ha colmado enormes centimetrajes, porque ha sido o está siendo utilizado o levantado como bandera por los sectores de oposición para atacar y cambiar las tendencias electorales en la región central, razón por la cual se generó toda una campaña mediática a la cual efectivamente se le ha ido dando respuesta inmediata, y que también tiene y requiere un proceso de discusión y de evaluación, porque tenemos que ser críticos y tenemos que ser objetivos para poder darle y concretar respuestas oportunas y acertadas a un problema que efectivamente es sumamente serio, porque estamos hablando de la posibilidad de afectar o de que se nos está afectando una importante fuente de agua potable y pudiese estar de alguna forma vulnerado el derecho al agua potable que recientemente se ha reconocido a nivel internacional.
Bueno, aquí está un histórico, más o menos, del año del Ministerio del Ambiente, en donde se resalta pues los parámetros, los distintos parámetros, el histórico del año 90 hasta el 2000, el histórico y una muestra que se hicieron en el año 2004 con motivo a un desarrollo endógeno que se iba a dar en el lago de los Tacarigua. Se constituyó una comisión en la cual yo tuve la posibilidad de formar parte, de estudiar la factibilidad de ese desarrollo endógeno que se estaba desarrollando en la isla de Tacarigua, y para ese entonces se hicieron todos los estudios correspondientes, se revisaron los rangos promedios de la caracterización del lago Valencia, y como parte de la conclusión de este estudio de factibilidad se concluyó que el lago Valencia efectivamente no podía ser utilizado para el consumo humano porque no cumplía con las condiciones para ello. De hecho, en ese proceso muchísimo lancero de esa misión Vuelvan Cara, que fue una de las pocas que se ha cerrado, que fueron afectados por contaminación, por ingerir agua del lago Valencia, previamente tratada como una planta de tratamiento militar, pero que no daba para ser tratada esa agua, efectivamente. Y se hicieron estos estudios, hay estudios más recientes que dan las nuevas características, pero que por razones de no darle más insumos a la oposición no se lo presentaron. Pero más o menos este es el proceso de contaminación del lago de Valencia. Y bueno, la mayor parte de los parámetros no cumplen. La otra fuente de agua potable fundamental es a la que me refiero, al acueducto regional del centro, que tiene un embalse muy importante que se llama Sexcentenario de la Batalla de Carabobo. Así se llama el embalse, que algunos lo llaman Pau Cachinche. Está construido entre las fronteras de Carabobo y Aragua, y ahí es donde se represan tres ríos importantes: el Torito, Guacaparo y Chirugua, para recoger agua y después ser enviadas a una planta de potabilización a Alejo Zuluaga, y de ahí surtir a todos los habitantes de esta cuenca del lago de Valencia. Aquí hay algunas características del embalse, y es importante que tiene tres bases: el río Chirugua, el río Parito, conformado por Torito y Guacaparo, y el río Paya. Y tiene aproximadamente un caudal de entrada de unos 8.000 litros, y espero que consideren esta cifra porque la vamos a referir más tarde. Su capacidad hidráulica es de aproximadamente 8.000 litros por segundo, 8.000 litros por segundo, a promedio anual. 7.000 que se destinan a la potabilización, y aproximadamente unos 1.000 o algo más que se destinan al caudal ecológico. Las características del embalse: un embalse que se ha determinado por estudios de hace mucho tiempo que tiene problemas de eutrofización por su ubicación geográfica y por el enorme aporte de nutrientes que se encuentran en los tributarios fundamentales. Estas son más o menos algunas características. Este es el caño de la yuca, con el enorme aporte de residuos y desechos sólidos que son recogidos por las aguas de yuca y transportados a las quebradas, y que terminan represándose aquí en las cercanías al embalse Pau Cachinche. Parte del río Caviales, que ahora nuevamente fue desviado hacia el Pau Cachinche para poder bajar los niveles del lago de Valencia. Se tuvo que nuevamente desviar el río Caviales, claro, previamente sus aguas tratadas o parcialmente tratadas, al Pau Cachinche, porque todavía muestra evidencias de que presenta espuma con altas concentraciones de nutrientes que después se diluyen en el embalse Pau Cachinche. Estas son algunas características del Caviales a la altura de la Arenosa, en donde efectivamente están incidiendo en el proceso de eutrofización, acelerando el proceso de eutrofización. La eutrofización, para los que no lo saben, es un proceso de enriquecimiento, de sobrenutrición, digamos, tiene mucho alimento, aguas que efectivamente son afectadas por el incremento sobre todo de nitrógeno y
fósforo, de los componentes fundamentales de los macronutrientes que llegan allí por todo el proceso de desarrollo urbanístico y agroindustrial en la cuenca alta de este embalse. Los lagos y reservorios de agua o represas se pueden clasificar o clasifican en oligotrópicos, que viene del griego poco alimento, eutrófico, que es muy alimentado, hipertrófico, por supuesto, sobrealimentado, y el mesotrófico es un término ahí intermedio. Existen dos trabajos de investigación importantes publicados en la revista Interciencia, realizados por Ernesto González, doctor en Ciencias en Ecología de la Universidad Central de Venezuela, en donde participaron, bueno, diversos expertos, incluyendo Lenin Matos de la Universidad Central de Venezuela, que era jefe del laboratorio de hidrogeno, hoy directora de calidad ambiental del Ministerio del Ambiente, que señalan que el embalse puede ser considerado como hiperutrófico debido a las altas concentraciones de nutrientes y su elevada productividad biológica. El embalse permanece estratificado verticalmente durante todo el año y se detectan condiciones permanentes de hipoxia y anoxia a partir de los 6 metros. El embalse fue clasificado como hiperutrófico según el criterio de Salas y Martino para lagos cálidos tropicales. Esto es muy importante, este trabajo de investigación, porque de allí se decidió hacer un proceso de aireación y de purificación del Pavo Cachinche para poder bajar las concentraciones, bajar la contaminación antes de que llegara al embalse, a la planta de potabilización. Los cuerpos de agua tropicales y utróficos, como es el caso del embalse estudiado, se suelen encontrar bajo valores de transparencia, altas concentraciones de nutrientes, fósforo y nitrógeno y altos valores de producción y dominancia de la cianobacteria durante todo el año. Son parte de los estudios promovidos y financiados y apoyados logísticamente por las empresas hidráulicas que administran el agua potable en la región. Esta es una reseña del Carabobeño del año 2000, donde la ministra efectivamente señala el proceso de eutrofización, que se reconoce desde el punto de vista oficial, de que después de haber estado en el puesto número 4, el Pavo Cachinche, debido a la intervención antrópica, y fíjense que es en el año 2000, es un problema que hemos heredado de ese proceso que, como bien lo denomina el presidente de la Cuarta República, y como recientemente lo reconoció mientras estuvo postulando, incluyendo la línea ecológica y ambiental dentro de las líneas estratégicas, precisamente porque hay una evaluación de lo que hemos heredado de ese modelo de producción capitalista, pero que lo tenemos que evaluar, lo tenemos que reconocer para poder iniciar un proceso de transformación orientado a una línea para lograr resolver estos problemas que hemos heredado, no solo en la práctica, sino también en toda la estructura normativa, porque el modelo de producción capitalista legisla para afianzar su modelo de producción. Toda la legislación, las normativas ambientales que regulan el agua potable y las descargas de agua residuales, de alguna forma fueron legisladas por Fedecámara y están todavía vigentes, que tenemos que hacer un proceso de revisión y de modificación inmediata para poder dar garantía a ese derecho, al derecho que es constitucional, porque en la Constitución aparece el derecho al agua potable, pero que ahora tiene un rango de derecho humano a nivel internacional. Las descargas de todo el área urbana industrial del norte de Valencia y de la Aragua, de Maracay, todas las aguas servidas iban al embalse, al lago de Valencia. Y más o menos, esta es una fotografía satélite en donde reflejamos aquí el Pavo Cachinche está un poco más abajo, pero para dar una visualización de lo que queremos expresar. Este es el embalse Pavo Cachinche, es bombeada las aguas hacia una planta de tratamiento, Alejo Zurraga, y de allí se empezaron a bombear en el año 76 para surtir todo el parque urbano industrial y el área urbana que se asentó en toda la cuenca del lago Valencia. Y este es el río Capiale, que se desvió, él originalmente venía hacia acá abajo y se desvió hacia el lago Valencia. Esas eran las características, mientras el lago Valencia era el gran receptor de todas las aguas residuales del área urbana industrial de la cuenca del lago Valencia. Después se hizo un gran programa de saneamiento,
el año 92 a través de un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, y se propone para la construcción de tres grandes plantas de tratamiento: la planta de la Guayo, la planta de la Mariposa, para recontrolar y sanear las aguas de todo el área metropolitana Valencia-Guacara, y una planta en el embalse del Guayguay, cerca del embalse del Guayguay, denominada del Guayguay, esa planta de tratamiento para recoger todas las aguas residuales de la ciudad de Maracaibo, más o menos, para evitar el proceso de contaminación del lago de Valencia. Pero se estaba mejorando la calidad, pero no se estaba controlando el nivel, la cantidad, porque seguían vertiendo hacia el lago Valencia, y por eso es que están subiendo los niveles. Precisamente por eso, porque ahora estamos suministrando agua potable a la población y el desvío del cableado. Esta situación recientemente cambió en el año 2005 a través, por la ejecución de un decreto que yo denomino el último decreto de Caldera, porque aunque es del 13 de enero, pareciera que es el proceso revolucionario, es el último decreto de Caldera que lo firmó en diciembre y salió publicado en la Gaceta Oficial en el gobierno del proceso revolucionario, que son las normas para la clasificación del control de la calidad de las aguas de la cuenca del lago Valencia. Se estableció un nivel crítico, la 408. Hoy, en la actualidad, estamos en la 412. A los efectos de impedir ese rebase de esa cuota 408, se programaron unos desvíos y volúmenes de fuentes o vertidos líquidos debidamente tratados, esto es lo importante, hacia cuencas vecinas, así como de la extracción de otros volúmenes de agua de manera directa del lago. Esta norma, que es la que le damos, es la que efectivamente estaba contemplada en los financiamientos, y su ejecución es lo que está ahora teniendo serias consecuencias sobre el embalse Pau Cachiche, porque se empezó a extraer, como lo dice, la renovación de las aguas del lago a través de la extracción directa del lago mismo, preferiblemente del Hipolino, debe ser de unos 5.000 metros por segundo. Esa obra se desarrolló y se empezaron a trabajar 5.000 litros por segundo del lago de Valencia al embalse Pau Cachiche, trasladando entonces un problema del lago de Valencia al Pau Cachiche. El problema de la salinización, lo cual ha afectado de alguna manera los procesos de potabilización. El acceso al agua potable está garantizado porque hay un proceso, hay una planta de potabilización que surte a las comunidades, y sería un tema de discusión y de debate, porque estamos conscientes que se hay que iniciar el debate sobre estas cosas, y sobre todo por permanentemente somos convocados por el presidente comandante a ser deliberantes en la discusión, pero fieles en la acción, y es por eso que el movimiento del pueblo patriótico, de los movimientos sociales, estamos irreverentes en la discusión, solidarios en la acción por el triunfo de la próxima batalla de Carabobo el 7 de octubre, pero que vamos a dar la discusión sobre los temas que se dan. Pero aquí se contemplaba que los efluentes de las dos plantas de tratamiento que vimos anteriormente van a ser previamente tratamiento terciario, tienen que tener ese tratamiento para neutralizar fósforo, potasio y elementos patógenos, la remoción de nitrógeno, fósforo y la presencia de patógenos. Lamentablemente, las dos plantas de tratamiento que heredamos son plantas de tratamiento de nivel secundario, o sea, no cumplen con la normativa heredada del presidente Caldera, y que de alguna forma se siguió ejecutando. Y bueno, al máximo alcanzable con la tecnología y de acuerdo al préstamo, solamente que deberá completarse con el acondicionamiento de la laguna del Paito, que no se materializó. Entonces, de alguna forma, eso es como estaba anteriormente, con el desvío del Caviale y todas las aguas negras cayendo al lago Valencia, y ahora la tenemos en estas características. Las plantas de tratamiento están, los efluentes de las plantas de tratamiento van ahora hacia el Pau Cachiche, y las plantas de los Guayos también van hacia el Pau Cachiche. El Caviale ya no va hacia acá, sino que nuevamente se desvió hacia el embalse Pau, y
efectivamente hay una extracción de 5.000 litros, aproximadamente 5.000 litros por segundo del lago Valencia para controlar los niveles. Esto es lo que en la práctica está ocurriendo. Anteriormente lo teníamos así y ahora está en ese sentido, con el objetivo, por supuesto, de controlar los niveles de crecimiento del lago Valencia. Ahora bien, nuestra preocupación es que ciertamente esta solución, esta propuesta que hemos heredado, le da respuesta de alguna manera a los efectos del crecimiento del nivel del lago y vamos a disminuir las inundaciones en el sur de Maracay, pero con la grave consecuencia de que podemos afectar efectivamente el tanque o el abastecimiento de agua potable para la potabilización de la región central del país, porque después del Pao Cachinche viene el embalse Pao La Panza, que también pudiese ser afectado. Y sobre las condiciones de contaminación del lago Valencia, bueno, el lunes y el martes, obviamente, el ministro presidente aconsejó al ministro y reconoció pues, que hay que revisar más el problema de la contaminación del lago Valencia. No está 100% saneado como inicialmente se había dicho, y después en un 80%, y después que no, que habíamos saneado nada más el 60% de su descarga. Hay una verdad, hay una cosa que hay que reconocer, y que a partir de allí entonces se debe empezar a construir propuestas y soluciones para garantizar, por supuesto, ese ejercicio al agua potable reconocido en la Nación Unida por iniciativa de nuestro camarada Evo. Y bueno, más o menos una visión de cómo quedaría el problema del lago Valencia. El lago Valencia ahora se está extrayendo hacia el Pao Cachinche. Hay se recogen las aguas negras de Maracay, se bombean en una planta de Capulito hacia una planta de tratamiento que la vierte hacia Taiwái. De Taiwái hay un trasvase hacia Turucunemo, y de Turucunemo va a Camatagua, y de Camatagua al acueducto del Caracas. Si por el lado oeste hay una salida hacia oeste, que es el trasvase de 5.000 litros por segundo, que es la gran preocupación que tenemos todos los ecologistas, y es el informe que le hicimos llegar al presidente, el cual ha considerado, en donde aumentar este trasvase de 5.000, como se propone en la solución para el crecimiento de la Valencia, aumentarlo de 5.000 a 20.000 litros por segundo, o aproximadamente 18.000 a 20.000, traería unas consecuencias nefastas que no garantizarían el ejercicio del derecho al acceso al derecho a agua potable, porque consideramos que no va a ser posible la capacidad de las plantas de potabilización, y es por eso que llamamos a la reflexión sobre este tema. Todos los estudios técnicos recomiendan una posible mezcla del lago Valencia para el consumo humano en una mezcla de 3 a 1, o sea, 3 de fuentes de agua potable por una porción del lago de Valencia. Si nosotros traspasamos 20.000 litros más lo que ya se están trasladando del Capiales y de las plantas de tratamiento, estamos hablando de más de 24.000 litros que serían traspasados al Pao Cachinche. Estamos hablando de 3 veces la porción. Y cuando le decía que el embalse Pao tiene 8.000 aproximadamente de carga, estamos triplicando esa porción, y lo que puede ocurrir entonces es que estaríamos generando una mezcla 3 a 1, pero en esta oportunidad de 3 del lago por 1 del Pao Cachinche, y que en una temporada seca, cuando bajen las entradas del Pao Cachinche, pudiese haber sustitución completa. O sea que estaríamos tratando y tomando aguas del lago Valencia, que efectivamente, como lo mencionábamos anteriormente, no es aceptable desde el punto de vista hidráulico, porque no tiene la capacidad hidráulica ni saneable. Aquí está el vocero del Ministerio del Ambiente, donde se señala los 20 metros cúbicos para terminar esa obra en un tiempo prudencial. Independientemente, estos son los resultados promedios del Ministerio del Ambiente para hasta el año 2002 hasta el año 2004, de las condiciones y las características del lago de Valencia, pero que independientemente de si está contaminado en un 80, en un 20, en un 60, creemos que tenemos que traernos
una de las conclusiones más importantes del Río 92, que fue la declaración de principio. De esta gran conferencia de las Naciones Unidas salieron dos convenciones, que fue la Convención de Cambio Climático y la Diversidad Biológica, pero salió una declaración de principio. Y uno de los principios, el principio de las Naciones Unidas sobre ambiente y desarrollo, señalaba el criterio de precaución. Y ese criterio de precaución ha sido desarrollado en la legislación nacional. Todo, después de nuestro proceso constituyente y todas las leyes ambientales que se han dado contemplan el criterio de precaución. Y ese criterio de precaución, que es conforme a las capacidades, cuando haya peligro de daño o grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente. O sea que tenemos que actuar con precaución. Ese es el principio de precaución. Nosotros lo respetamos y vamos a defenderlo ahorita, a partir de la semana que viene en Río de Janeiro, para de manera tal que se vaya consolidando el ejercicio del criterio de precaución, acompañado por el ejercicio del derecho a la participación, el derecho a la justicia, el derecho a participar en la toma de decisiones en estos órganos deliberantes. Ya Chávez criticaba en el 2012, en la cumbre de Río +10 en Johannesburgo, el sistema de Naciones Unidas es un sistema tecnocrático, porque los técnicos, los burócratas eran los que decidían todos los documentos y después iban los presidentes. A los presidentes los eligieron los pueblos, pero aquí eligió a esos tecnócratas para tomar decisiones en nombre de las Naciones Unidas, o sea, del mundo. Bueno, como toda protesta tiene una propuesta, no debe faltar, consideramos que es fundamental declarar la emergencia sanitaria ambiental de la cuenca del Pao. La del lago Valencia ya está declarada por el presidente, y es por eso que se vienen tomando todas las medidas de rigor para resolver este problema, que ahorita tiene un debate y discusión sobre cuál debe ser la solución para resolver los niveles del lago Valencia. Que hay varias propuestas de solución. La salida oeste hacia el Pao, que es la propuesta ahorita que de alguna forma domina los técnicos, pero hay otras propuestas hacia el Mar Caribe o hacia la cuenca del río Bárico. O sea, hay otras propuestas de solución que hay que evaluar y analizar y sentarnos en ese proceso de discusión y prevenir que tenemos que tener todos los revolucionarios. Adecuación de las plantas de tratamiento, por supuesto, porque fueron planificadas y fueron heredadas de tipo secundario y se requiere que sea terciaria. Construir los colectores que recojan la descarga de aguas residuales, que todavía no se han concluido. Realizar las adaptaciones técnicas a la planta de potabilización, porque ahora está recibiendo un agua con otras características que las aguas del lago Valencia, que por años recibieron todas las aguas residuales de la área urbana industrial de la cuenca del lago. Suspender el trasvase directo del Pao Cachinche mientras se decide el destino final de los excedentes. Declarar el agua potable, esto es fundamental, porque los otros aliados de que la crisis del agua potable exista, así no sé si han visto en el internet el video de cómo se instalaron en el norte de Estados Unidos todas la comercialización del agua potable, sino fue a través de un descrédito y afectación de los sistemas de agua potable para entrar en el mercado con las botellitas de agua potable para el lucro del capitalismo. Entonces, proponemos declarar el agua potable pasada como un artículo de primera necesidad y regular su precio de venta al público para evitar la especulación y ponerla al alcance de las comunidades más vulnerables que no tienen cómo instalar sistemas de tratamiento complementarios en sus hogares. Todos los que tienen posibilidad de instalar un sistema de tratamientos adicionales. Crear un consejo de la región de la cuenca hidrográfica del lago de Valencia, que está en la ley de aguas, porque aquí tienen que haber otros actores, y esos actores que son los que estamos invitando al poder local. Por supuesto, fue descartada. La otra era un túnel que saliera directamente ya casi a una planta de tratamiento y a la costa, en Tocumares y Turiamo, estamos hablando del nivel de Cumboto, hacia esas áreas donde después sería descargado a 200 metros de profundidad, donde las corrientes,
el afectado no sería propiamente la zona costera inmediata, sino lo que arrastrara la corriente del mar Caribe, o sea que la parte más afectada sería Falcón, en todo caso. Pero es lo que está el título. La otra sería contar como se está haciendo ahorita, sacando de Taiwán, no se saca directamente del lago, se saca de Taiwán y se manda a los valles del Putumayo para uso, para riego. El lago, la del lago no, la de Tacarigua. Lo que se está haciendo es evitar que el excedente de Tacarigua que drena al lago le caiga, o sea, estamos evitando que le entre agua al lago. Hay otra que es ese prejuicio de que, bueno, vamos a lanzarlas al mar y vamos a contaminar ahora el mar, porque igualito cuando la lanzas al Paucachiche, del Paucachiche va al Cogero, del Cogero no, pero lo pueden al Orinoco mar. Y el río, digamos, Guaire desemboca directamente al mar, sin ningún tipo de tratamiento. Aquí las propuestas de sacarlas al mar, estamos hablando de un proceso de tratamiento y de lanzamiento a aguas profundas, o sea, que no afectaría directamente las costas. Esas son las dos propuestas, aspectos genéricos, pero solo te estoy haciendo algunas señales porque habría que revisarlo uno a uno y empezar a hacer las evaluaciones de cuál tendría mayores o menores impactos. Lo que sí estamos convencidos es de que cualquier salida a cualquier ecosistema, desde el punto de vista del impacto, siempre será menor que el impacto que puede tener lanzarlo al sistema regional de Chile. Porque el lago de Valencia, efectivamente, fue un pozo que recibió toda la descarga de agua potable. Yo lo pongo así, es como si viviésemos en una casa rural y no tenemos alcantarillado, sino que tenemos un pozo séptico. Y un buen día el pozo séptico empezó a rebosarse. Y decidimos resolver el rebose lanzando o bombeando al tanque de agua potable. No se usa en todos los países que podamos tomar como referencia, se toman las aguas, se usan, después se devuelven a ríos abajo, aguas abajo, tratadas para conservar el ambiente, pero que se vuelva a recircular como agua potable, de alguna forma trae impacto sobre la salud. Hay una limitación impuesta por la Organización Panamericana y la Organización Mundial de la Salud, o sea que tendríamos que revisar para poder tomar una decisión de cuál sería la solución más adecuada. Buenos días, mi nombre es Osvaldo Serpa, alcalde del municipio Funda, del Estado Portugués. Estamos desde 600 metros sobre el nivel del mar a 2000 metros sobre el nivel del mar. Yo quisiera que me pusiera donde está la deforestación, tal y la quema. Le voy a hacer una observación en cuanto a eso. Fíjense ustedes, muchachos y muchachas, expertos, todos, representantes de los gobiernos locales, representantes de la Asamblea Nacional y todos los que de alguna u otra forma tenemos que ver que somos gobierno con este grave problema. Pero este problema tenemos que resolverlo, todavía estamos a tiempo. Todo no está perdido, pero tenemos que comenzar nosotros mismos, y ahí voy a hacer una reflexión en cuanto a los gobiernos locales. Yo les aseguro que el ciudadano alcalde de este municipio invitó a todos los alcaldes de Venezuela. Sin embargo, yo creo que como tres alcaldes aquí, no nos interesa a los gobiernos regionales, me voy a meter en ese saco. No nos interesa a nosotros, los gobiernos locales, solucionar este grave problema que estamos ocasionando a la Pachamama, como decían los amigos de Bolivia y de Perú, a la madre tierra. El mayor problema lo tenemos aquí. Estamos acabando con la agua dulce de la tierra de Venezuela. Y yo creo que los gobiernos locales tienen mucho que ver en esto.
porque manejamos recursos, tenemos incidencia en la población, de alguna u otra forma la gente nos toma en cuenta, pero no le damos importancia a algo importante y vital, que es conservar la tierra, conservar el ambiente y más aún conservar el agua. Creo que todos y cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad, todos tenemos una responsabilidad que cumplir, pero nosotros mismos tenemos que accionar, porque podemos hablar muy bonito, dar unos discursos muy bonitos, pero si nosotros no ponemos en práctica lo que decimos, ese discurso es vacío, no tiene ningún valor. Yo creo que yo voy a decir aquí, no es un grano de arena que vamos a poner, nosotros tenemos que poner, en el caso de nosotros que somos productores de café, tenemos que poner un granito de café para detener este daño tan grave que le estamos haciendo al medio ambiente. Y yo creo que todos los alcaldes de las zonas altas de los estados debemos ponerle empeño, cariño, amor, entender y comprender que la tierra es una sola, entender y comprender que la tierra nos da vida, nos da la comida, nos da el sustento, nos da fuerza, energía, como decían los amigos ayer, y que cada uno de nosotros no estamos haciendo lo que debemos hacer. Nosotros, por lo menos en la alcaldía del municipio de Hunda, yo te voy a entregar un folletito, estamos aportando que sea el 0.0001% en la conservación o en tratar de evitar la tala y la quema. Tenemos un proyecto, un trueque de maíz, le entregamos maíz y caraota a 5 municipios circunvecinos. Le entregamos maíz y caraota para aquellos no. ¿Por qué esto no es regalo? Porque no creo en el populismo. Comenzamos a regalar las cosas, se pierde todo. Entonces la gente cancela con café. No es dinero, café, cancela con producto, un trueque, un producto por otro producto. Y hemos detenido nosotros en ese municipio en un 85-90% la tala y la quema. Allá nadie está trabajando, talando y quemando para sembrar maíz y caraota. Y aquí están 8 objetivos fundamentales. Evitar que se acabe el agua de los ríos, quebradas y arranchuelos, que la gente te consuma la arepa de maíz pelado o pilado, que la gente te críe la gallina criolla, que la gente te conserve la abeja, porque al conservar los árboles te conserva la abeja. Nosotros estamos en primer lugar en producción de miel en portuguesa, y al conservar la abeja, si se desaparece la abeja, la tierra, desaparecemos todos nosotros, porque es insecto beneficioso, que es la que se encarga de la polinización de los cultivos. Si no hay polinización, no hay producción, y si no hay producción, no hay comida, y si no hay comida, no hay vida. Muchas gracias. Una vez camarada José Villarroel, de tomarle la contadora. Ciertamente conversamos acerca de la situación actual del lago y de algunas cosas que se están haciendo, pero ¿cuál es el futuro del lago? Yo deseo bañarme en el lago. ¿Será posible con lo que estamos haciendo actualmente y consumir agua del lago? O sea, hay una gran discusión de la necesidad de agua y de alimentos de agua el lago de los Carabobo. Sí, toda la propuesta que busca la salida de las aguas del lago Valencia en volúmenes superiores a los 18.000 litros por segundo, o sea, es buscar el balance hídrico, porque el problema es que está entrando más agua de la que puede salir por el proceso de evaporación, y solo estamos extrayendo 5. El problema es que la estamos extrayendo y sacándola hacia el sistema donde tomamos agua que efectivamente debe ser previamente tratada, bien, se está sacando de manera directa, y eso es uno de los elementos que hay que cuestionar, porque tiene que ser previamente tratada como tiene la normativa. Pero cualquiera que busque el balance hidráulico y de la cuenca del lago, se puede generar un proceso de renovación, y sobre volúmenes superiores a los 20.000 en un tiempo estimado de 10 a 15 años puede esperarse un proceso de renovación
no total, pero sí bastante considerable del lago, lo cual conduciría a mejorar sus condiciones organolépticas, sabor, olor, pero también en su parte biológica, control de patógenos y también de las sales, que son un lago con bastante salinidad, que se pudiese entonces resolver esos elementos para poder tener un uso para el consumo humano y para la recreación, pero bajo las condiciones que en la actualidad están los mismos estudios y afirmaciones del Ministerio del Ambiente y de Calidad Ambiental. El lago no cumple las condiciones para riego, porque por eso fue que se bajaron las características de las plantas de tratamiento del nivel terciario al secundario, porque iban a ser usadas para riego y después no se pudo usar para riego. Pero entonces ahora la necesitamos entonces buscarle al desviarlas hacia el uso para consumo humano, entonces tengo que adicionarle un componente de tratamiento de control de nutrientes y de patógenos, pero se busca la renovación y eso es lo que va a garantizar efectivamente la concentración. Escuchen, el lago Valencia no se va a sanear porque yo deje y le quite un porcentaje de las aguas perturbadas que le. Mientras siga siendo un radico, las concentraciones van a estar allí, vigentes. O sea, no las estoy cambiando, estoy evitando que entre más agua contaminada al desviar, pero las concentraciones, si sigue siendo rico, van a seguir siendo las mismas concentraciones. Entonces tendría que tener una salida para que garantizar su proceso de renovación. Algunos dicen que bueno, que es posible sanear los ríos. La diferencia de los éxitos que han tenido los que han logrado sanear ríos en Europa es porque nunca son las mismas aguas, son aguas que están corriendo, y yo lo que estoy evitando es que le caigan efluentes a ese río y lo puedo sanear, porque siempre tengo un agua que se está renovando. Los procesos de limpieza y de conservación y de renovación de los ríos europeos no es nada. La tecnología técnica es distinta a lo que tendríamos que usar con el lago Valencia, porque es un lago endorreico, no tiene la capacidad que tiene el de los compañeros de Tiquitaca de renovarse, porque tiene salida. Entonces aquí hay que considerar otras variables para poder iniciar un proceso de resolver este problema de la contaminación de una fuente de agua, de una futura fuente de agua potable. Pero no la debemos desperdiciar ni botar. Buenos días, muchas gracias por la exposición. Mi nombre es Carlos Burgo Briceño, abogado bolivariano. Yo tengo dos preguntas, porque veo el enfoque de todo el tratamiento de la cuenca y me parece muy razonable y veo que están ocupadísimos en el asunto, pero no veo dos cositas que me parecen que serían aportadores de la gran solución. Primero, el drenaje que tenemos a diario de los efluentes y agua servida al Cabriales. Lo vemos a lo largo de todo el río. No sé si hay un proyecto, me imagino que lo habrá, pero quisiera pues que nos informara al respecto de recolección de esos desechos para que no sirva el río como transportador del desecho. Creo que hay un planteamiento más o menos parecido en Caracas, ¿verdad?, de recolectar de una vez el desecho para que no drenen al río y el río no sea el vehículo, pues al final. Eso me imagino que terminaría en una laguna de oxidación, no sé qué cosa. Lo otro es la posibilidad, y si lo han previsto, de drenar el lago de Valencia. En la medida que yo dreno, ¿verdad?, aumento la capacidad del lago y no hago que se me extienda hacia las zonas que tienen problemas. Gracias. Precisamente el plan de saneamiento de la cuenca del lago Valencia del Gobierno Nacional, con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, por allá en el año 92, contempló un sistema de colectores marginales a ambos lados, márgenes del río Cabriales y del río Los Guayos y del Huacán, para captar todos los efluentes líquidos del área urbana, y del área urbana industrial, y después ser conducidos a una planta de tratamiento de la mariposa. Ese proceso se empezó a construir y se ha ido avanzando en obras importantes
quedan algunos colectores por construir, no todos están construidos, y por eso en la propuesta decimos que se tienen que terminar todos los colectores, porque en el informe del año 2010, donde se creó una comisión especial para investigar el problema del agua potable en Carabobo, promovida por la Asamblea Nacional, por la Comisión de Ambiente, se detectaron todavía 12 descargas directas en el Caviar, que son las que quedan por resolver, pero en un gran porcentaje, la mayor parte de los colectores marginales del Caviar terminan en una planta de tratamiento que se llama La Mariposa, y el lado de los guayos santiago son recolectados y conducidos a una planta de tratamiento que se llama Los Guayos, y todavía faltan por captar el resto de fuentes de agua gris o agua negra que van directamente al lago, pero un gran porcentaje ya son recolectadas, y eso efectivamente hay que reconocerlo. El problema que tenemos básicamente en la otra propuesta es que estas dos plantas de tratamiento tienen que llevarse a nivel terciario, porque ahora ya no están yendo al lago de Valencia, ahora están yendo al sistema del agua potable, que es el acueducto Royal del Centro, y que tienen que cambiarse de la tecnología para llevarlas a un sistema de tratamiento terciario, o sea, control de nitrógeno, fósforo y patógenos, para poder garantizar el ejercicio del derecho al agua potable y mejorar el funcionamiento de la planta de potabilización Alejo Zuluaga y no tenga efecto sobre los usuarios de la red. Pero sí ya existen. Se ven algunas descargas puntuales que todavía no han sido logradas, porque los colectores marginales no han logrado ni no han podido recoger todas las aguas, porque bueno, sabemos cómo ha sido el desarrollo urbano e industrial de esta cuenca, que ha sido bastante anárquico, y hay mucho crecimiento anárquico, muchas comunidades que todavía no son beneficiadas por estos colectores, y entre esos están el caño La Yuca y el caño Trapichín, que van a descargar directamente al pago y que tienen que ser servidos. Todo el sector de Guataparo va directamente a descargas, algunos como Portachuelo, es el que tiene una planta de tratamiento, pero la mayoría no, porque se requiere que se terminen los colectores del sector oeste de Valencia, y sobre todo los del sur, que son los más graves, como Trapichito y el Caño La Yuca, que aportan considerables volúmenes de agua servida en condiciones que vieron allí con aporte de su materia, desechos sólidos en grandes cantidades. Buen día. ¿Por qué no se le visualiza como un sistema anaeróbico donde ancestralmente se han encontrado hallazgos arqueológicos importantes y no se le da esa vuelta? O sea, porque siempre queremos verlo desde un punto de vista aeróbico, o sea, donde debe haber hablar en términos de contaminación y en términos de aguas negras es como ser discriminativo en cierta forma con la naturaleza, porque agua negra es un agua cargada de nutrientes y siempre lo vemos como que con un rechazo. Y el lago de Valencia ha sido por miles de años un sitio ceremonial, un sitio importante para todas las personas que han convivido en esta área. Porque siempre tenemos que verlo como un problema, como una contaminación. O sea, ¿dónde está la parte buena del lago? Que nadie habla de ella, o es que no la tiene. Bueno, todavía precolonial y colonial vivíamos de frente al lago. El lago era nuestro transporte, nuestra fuente de agua potable, nuestra fuente de vida. Pero cuando llegue el modelo de desarrollo industrial, de sustitución de importaciones y la mudanza del parque industrial de Caracas, y se traslada al lago de Valencia, a la cuenca del lago, se termina y se construyen los dos grandes puertos, La Guaira y Puerto Cabello. Entonces todo el mundo buscó ubicarse en un lugar equidistante de los dos grandes puertos, pero mirando hacia el mar y dándole la espalda al lago. Entonces el lago pasó a ser un patio trasero que no veía, y que en algún momento fue eso que describes. Fue el centro de comunicación, de transporte, de vida, de suministro de agua, pero lo cambió el modelo cultural y recibe
las aguas servidas, porque lo usamos, modelo lo usó, como una fuente de disposición final, un lugar de disposición final de nuestras aguas. Y entonces adquirió las características que hoy estamos viendo. Pero estoy de acuerdo, tiene que cambiarse esa visión completamente, efectivamente, de que él pueda renovarse y generarse propiamente, pero tenemos que ayudarlo, porque tenemos que cortar la incidencia del ser humano, del modelo de desarrollo industrial, tenemos que contribuir en eso. Pero hasta el momento el problema de la contaminación no se está resolviendo. Cada vez que instalamos una planta de tratamiento, no resolvemos el problema ambiental. Lo que hacemos es lo mismo que nos propone el modelo tecnológico capitalista: resolver con tecnología, pero la conducta original no cambia. La gente va a seguir entusiasmada, va a seguir contaminando el agua, porque ya tiene resuelto el problema. Ah, no, hay una planta de tratamiento más abajo que esto lo resuelve. Y esto tiene que cambiar desde el hogar. Entonces la política tiene que ser más contundente, más educativa, más hacia los cambios de conductas y de formas de relacionarnos e interactuar con la naturaleza, porque simplemente esta tecnología nos resuelve la consecuencia, pero no la causa, porque siguen los valores y las causas de la contaminación, porque la planta de tratamiento ya me resolvió el problema. Es igual que la basura. Después que me la llevan, la pongo enfrente de mi casa y ese no es mi problema. Pero sigo con el modelo consumista y de derrochador. Y si la lanzo en la calle, siempre habrá una cuadrilla de Lima que venga a recogerla y lo bajar las calles por nosotros. Y ese problema lo estoy trasladando hacia otro. Pero no se resuelve el problema de los